Hola, hola, buenos días, hermanitos, hermanitas. Espero que se encuentren bien. Saludo acá desde el rebaño de California, Estados Unidos. Hoy en día tempranito, madrugando para cumplir con el Divino Padre, que siempre está atento a nosotros en lo que hacemos en nuestro diario vivir. Hoy decidí traerles una conferencia de otro punto diferente. Como se lo manifesté, estamos en constante movimiento, siempre buscando cómo difundir este conocimiento que ya no espera, dice el Padre. Entonces, eh, no sé, tal vez madrugué, tal vez muchos están durmiendo, pero para las cosas del Padre siempre hay que estar atentos. Desde que se despierte uno, ya tiene que estar uno siempre con ese optimismo y esas ganas de poder continuar haciendo las cosas de manera más atenta para el Padre. Eh, Hoy es un domingo 9 de abril, muy tempranito, aquí 7:30 de la mañana, hora de California, pero igual, sé que en otras partes del planeta Tierra ya es de noche, de cual diría buenas noches para ellos y buenas tardes para otros puntos del planeta, pero como siempre el tiempo es viviente y cuenta mucho. Les traigo una lectura en este día que les quiero compartir. El nacer de nuevo, que es la reencarnación, resurrección y partida a los espíritus, eh, para que podamos comprender un poquito más qué pasa cuando el espíritu muere, después cuando regresa la reencarnación y la resurrección, ¿sí? Es una, es un contenido que viene específicamente escrito por el divino Alfa y Omega, Luis Antonio Soto Romero, en su regreso, tercera venida al planeta Tierra. Y bueno, vamos a compartir esta lectura desde un batimóvil, desde una oficina móvil, aquí, con mucha energía, con ganas de leerles, como siempre. Soy el hermano Santiago desde el estado de California. Eh, Estoy, no sé, pasando un momento, como una etapa donde literalmente quiero leer al Padre a todo instante, todos los días, sin límite, porque si Él despertarme esta mañana me permitió estar con vida, entonces tengo que estar agradecido con el Divino Padre por darme la oportunidad, igual que a todos ustedes, hermanos, hermanas, de despertar en un nuevo día. Gracias al Padre por nuestros hermanos, el alimento, el trabajo, la salud, todo lo que somos en un todo sobre el todo. Entonces siempre hay que alabar al Padre Eterno con pies, manos, boca, ojos, sentidos. El Espíritu es lo que el Padre espera que le haga tributo para que Él siga avanzando en los mundos de la carne, hermanitos. Como siempre les digo, esta conferencia matutina, traída desde el exterior, es traída por cortesía de Divina Revelación, Alfa y Omega. Espero que podamos aprender algo nuevo esta mañanita y el programa lo puedan contribuir y repartir durante el día a cómo se vaya pudiendo, ¿sí? Bueno, les agradezco por los poquitos y los muchos que estén ahí detrás de cámaras, bienvenidos sean. Ah, Valentina, hermanita, bien, buenos días, excelente. Ya veo que ya la desperté. Excelente, hermanita. Hace bien entre comenzar el día con la palabra del Padre, igual como todos los demás hermanos que estén por ahí que no los he podido identificar aún, pero ya, excelente. Ya, muy bien, hermanitos. Nacer de nuevo. eh, Vamos a emplear un poquito más el entendimiento de nacer de nuevo, el reencarnar de nuevo. Es mucha lectura muy bonita, hermanos, que está escrita por el Divino Padre Jehová a través de telepatía viviente a su Divino Hijo Solar, Cristo el Alfa y la Omega, del todo sobre el todo. Eh, Antes de iniciar la lectura, para que el Padre, voy a pedir al Padre para que nos conceda entendimiento a todos por igual, parejo, que podamos comprender qué significa el nacer de nuevo o partida de los espíritus, y agradeciendo al Divino Padre, al Divino Creador,
Gracias, Divino Padre, por todo, por cuanto nos concede. Permita, Padre, que en esta mañana nuestro ser le alabe, engrandezca su nombre, Padre eterno, a través de su divino conocimiento, la lectura que usted ha dejado para todos nosotros, para poder comenzar con el pie derecho este divino día, este domingo, en familia y sobre todo con la fe y la esperanza de un nuevo día en su divino conocimiento, Padre eterno. ¿Sí? Muy bien. Vamos a leerles Nacer de nuevo, es reencarnar de nuevo, la partida de los espíritus. Es un divino título que explica el Padre. Y la encarnación, la reencarnación, la resurrección, la partida de los espíritus. Jesús le contestó. Escuchen, hermanitos, esto es muy lindo lo que vamos a empezar a leer para que amplíen su conocimiento y nada los tome por sorpresa, ¿sí? Jesús le contestó, en verdad te digo, nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo de arriba. Juan 3:3. Al llegar Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo, el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron, unos dicen que eres Juan Bautista, otros dicen que eres Elías, otro que eres Jeremías o alguno de los profetas. Mateo 16:13, espacio 14, Juan 9:19 y Lucas 9:8. Ellos perecerán, pero tú permaneces, y todos ellos como vestidura desgatarán, como vestido los mudarás y serán cambiados. Salmos 102 y 26. Vamos a explicar, el Padre nos da en su divino conocimiento la oportunidad de poder entender qué significa la encarnación. ¿Sí? Esta es una revelación dictada por escritura telepática por el Padre Eterno al enviado Alfa y Omega. En esta comunicación el Padre se mantiene siempre en constante comunicación con su Hijo Divino Solar, Cristo, el Alfa y el Omega, Luis Antonio Soto Romero, el cual describió todos estos 10.000 planos telepáticos y divinos títulos para su aprendizaje que puedes obtener gratuitamente a través de la página web Divina Revelación Alfa y Omega.com. La encarnación. Escuchen, hermanos, ¿qué significa la encarnación? La encarnación es una saturación magnética cuyas líneas alfa fueron madurando hasta convertirse en células. Líneas alfa significa principio geométrico. La encarnación es el fruto amoroso de los soles. El microcosmos es familia infante del macrocosmos. Siendo todo el universo familiar, se dice que lo de arriba es igual a lo de abajo. La encarnación es una en toda la eternidad, es el principio celestial. La reencarnación es infinita por su número. La reencarnación no cesará jamás. El mundo tiene que saber distinguir lo que es encarnación y lo que es reencarnación. Se encarna una sola vez y se reencarna infinitas veces. La reencarnación es la sucesión eterna de las existencias. Es por ello que fue escrito, hay que nacer de nuevo para ver el reino de Dios, porque en cada existencia se tiene una microscópica imagen del Padre, y como el Padre es infinito, se pide existencias para comprenderle por siempre y jamás. La encarnación es solar, es decir, que el lugar de donde se nació como espíritu se es fuego viviente. Vean cómo el Padre nos lleva guiándonos y nos hace saber que el espíritu puede fallecer, la carne y el espíritu retorna a su lugar de origen, que es el reino de los cielos, pero se pide reencarnar, y el Padre concede tantas existencias como el espíritu la necesite para que él pueda avanzar y conocer en presencia nuevamente al Padre. Es decir, que cada vez que partimos del planeta nos toca volver a ponernos frente al Divino Padre, y el Padre siempre está atento con nosotros. Esos son los instantes en que lo vemos a Él. Encarnación y nacimiento son una misma cosa.
La encarnación, esto quiere decir que aquí se explica, puede ser una mil formas de explicarlo, pero es la misma ley, es lo que quiere decir el Padre aquí. Encarnación y nacimiento son una misma cosa. La encarnación es la formación de una futura jerarquía viviente, es la semilla que se multiplica en su cualidad y calidad. En toda encarnación participa el universo viviente del Padre Jehová. Todo un infinito está participando en cada nacimiento porque sois del infinito. La encarnación es una ley universal. Lo del Padre no tiene fin. Para juzgar la obra del Padre, el mayor obstáculo es vuestra imperfección, porque sois una microscópica parte de su divina imagen. La encarnación es un divino proceso magnético, bien podría llamarse saturación magnética. Por cada existencia corresponde una saturación magnética, y en tal saturación están contenidos todos los hechos y sucesos de una individualidad viviente. La saturación magnética es el todo sobre el todo de la criatura. Toda encarnación da lugar a infinitas saturaciones llamadas reencarnaciones. Existen reencarnaciones invisibles y visibles. La vuestra salió de lo invisible a lo visible, de lo microscópico a lo macroscópico. Esta es ley universal. Es decir, cuando leemos esta parte, que existen reencarnaciones invisibles y visibles, y el Padre dice que la nuestra salió de lo invisible. Quiere decir que fuimos chiquititos y microscópicos dentro del vientre de nuestras madres, que la misma madre estaba embarazada y ni cuenta se daba que estaba esperando bebé, porque era tan microscópico hasta que fue creciendo al tamaño de una lentejita y avanzando. Estas son las reencarnaciones invisibles porque no se ven. La madre está embarazada y ni cuenta percibe de que está esperando bebé. Es un proceso tan magnético y tan lento que al cabo de un par de meses de gestación o un tiempo, semanas, es cuando la mujer presiente, la madre en turno, que está literalmente esperando un bebé. Y eso es magnífico, es maravilloso, porque de lo invisible pasa a lo visible. En este caso, nosotros comenzamos siendo un germen, un microbio chiquitito, hasta llegar a ser ya los seres humanos que actualmente somos, ¿no? Desde un bebé, un infante que nace, ya se convierte a la parte visible. Ya lo puedes palpar, lo puedes tocar, le puedes ver sus sonrisitas, sus facciones, hasta, bueno, hasta que llegamos a ser los que somos hoy en día, los ya llamados adultos, ¿no? Pero es esta ley a lo que el Padre se refiere, cómo es el cambio. Y mismo, siempre les explico a ustedes, hermanos, que cuando uno va leyendo, como te vas adentrando en la lectura, el Divino Padre te va explicando lo que no comprendes. Y lo que no comprendes está ahí. Lo que no comprendemos, también eso me incluyo yo, ¿verdad? Porque acuérdense que yo también soy un estudiante del divino conocimiento. Pero en el día a día estamos aprendiendo más y más y más. Y lo compartimos con mucho gusto, hermanitos, hermanitas. Dice el Padre, cuando un espíritu ha de unirse a un futuro cuerpo, es notificado en el reino de los cielos, y un tiempo desconocido para él le penetra, atraviesa galaxias, cosmos y universos, hace el viaje de la gestación y lo hace por el cordón solar que cada uno posee. Este cordón solar nace de vuestra cabeza. La encarnación de un bebé es una microscópica alianza de moléculas y virtudes, es un arca de alianza. En toda encarnación participa el universo viviente del Padre Jehová. Un infinito está participando en cada nacimiento porque sois del infinito. Conceder un cuerpo físico no es como conceder una cosa cualquiera, explica el Padre. El cuerpo es viviente
que momentáneamente pidió tal geometría física y le fue concedido. La herencia es igual para todos, materia y espíritu tienen derechos iguales. Ambas piden, se fusionan leyes espirituales y leyes materiales, conocidas en el reino de los cielos como arca de las alianzas, porque la materialización de un espíritu no se hace a la suerte, se hace con responsabilidad. Decir lo contrario es menospreciarse a sí mismo. Desde el momento que se nace una criatura, empieza a salir de ella una infinita estela o nebulosa de ideas. La criatura humana y todas las formas de vida no presenciaron sus propios nacimientos, porque el principio de la vida es un sueño que se va reconociendo a medida que aumenta su actividad. El estado de inocencia espiritual es en el sueño solar. La encarnación es una unión y no una división. Es un compromiso hasta el proceso llamado muerte. La encarnación o nacimiento es una prueba entre materia y espíritu. Ambos tienen sus propias leyes, ambos salieron de una misma ley, de una causa común. La encarnación de un espíritu es producto de fuerzas magnéticas en constante evolución. La encarnación es la única ley que os une a vuestro punto de origen. Escrito fue: todo espíritu nace de nuevo. Es lo mismo que decir: todo espíritu encarna de nuevo. Una ley se puede expresar de muchas maneras y no deja de ser la misma ley. Las existencias sucesivas del espíritu salen del mismo espíritu, salen de su propio conocimiento aprendido en sus existencias. Vamos a hablar ahora de la reencarnación. Revelaciones dictadas por escritura telepática por el Padre Eterno al enviado Alfa y Omega. Hermanitos, hermanitas, muy buenos días a los que se están incorporando. Bienvenidos sean a una nueva transmisión de una conferencia traída desde otro punto. Hoy dejé la oficina y hoy estoy transmitiendo desde el Batimóvil. Ajá, el Batimóvil. Es como una oficina móvil que siempre cargo conmigo. Me gusta, es como un compañero silencioso que me acompaña donde voy. Y en este caso, pues hoy decidí transmitir acá. Voy rumbo a hacer unas diligencias, unos compromisos, pero de pronto dije, no voy a perder tiempo y decidí traerlo conmigo para charlar en la conferencia de esta mañana, que es cortesía, es traído a ustedes por cortesía de Divina Revelación Alfa y Omega. Estamos leyendo en esta mañana para darles un poquito más de ilustración para los que acaban de llegar, que bienvenidos sean. Estamos hablando de la encarnación, la reencarnación y la resurrección de los espíritus, ¿sí? Eso es lo que estamos ahorita conversando. Estoy a punto de leer la reencarnación. ¿Qué significa la reencarnación? Eso es lo que estamos ahorita dialogando. Y este conocimiento está escrito en los rollos telepáticos de los rollos del correo de Dios. Ahí está toda la información, la sustracción, todo lo que leemos y compartimos se encuentra ahí. Esto no está escrito por mente humana o alterado por mente humana. Aunque hay muchos que sí quisieran cambiarles cosas, pero nosotros respetamos cada punto y cada coma y cada expresión del divino conocimiento. Bien, hermanitos, la reencarnación. Vamos a leer qué es la reencarnación. ¿Les parece bien? Vamos a ver si comprendemos. Si por ahí, hermanitos, están escuchando el audio bien, si hay buena señal, por favor, muéstrenme aquí en la pantallita para saber que estamos bien, hermanitos. Por favor, me colaborarían con eso, se los agradezco. Sí, quiero estar seguro que está llegando la señal apropiadamente, que no estoy hablando solo. De repente puedo pensar, porque se siente así como que está uno solo, pero por allí alguna señal en la pantallita para saber si están captando bien la señal. Se los agradezco muchísimo de antemano. Soy el hermano Santiago, trayendo muy temprano la mañanera
de informarles, compartirles con mucho amor, cariño y respeto el conocimiento del Padre Eterno. La reencarnación. Revelaciones dictadas por escritura telepática por el Padre Eterno al enviado Alfa y Omega. La divina enseñanza bíblica dice: el que no naciere de nuevo no ve el reino de Dios. Es decir, que el que no se enmienda no avanza hacia Dios, se detiene en las tinieblas de sus propias faltas. La divina misericordia y el divino amor del Eterno a todo da oportunidad de rehacer lo que el propio Espíritu deshizo. Es decir, que todo bien pedido a Dios es una divina geometría viviente, que el que violó la ley del reino deshizo y provocó la tragedia e infinitas microscópicas criaturas del reino de los cielos. Aquí el Padre viene con preguntas que siempre los invito a analizar y pensar en ellas. ¿Quiénes son esas divinas criaturas, Divino Padre Jehová? Es la pregunta del divino enviado a su Hijo. El divino enviado le pregunta al Divino Padre Jehová: ¿quiénes son esas divinas criaturas, Divino Padre Jehová? Y el Padre amorosamente le contesta: son, hijo, los divinos querubines de las divinas alianzas vivientes, porque en la prueba de la vida humana, el todo sobre el todo pidió jugarse el todo en la prueba misma. El todo sobre el todo, como lo sabes, hijo, está compuesto por lo microscópico que la criatura posee en sí misma. El todo son las moléculas, las ideas generadas, las células, los átomos, los segundos vividos y todas las sensaciones y virtudes que el espíritu vivió y sintió de su propia individualidad. Nacer de nuevo es volver a un mundo material, es conocer nuevas leyes, es avanzar en conocimiento hacia el Padre, es hacer que la sal de la vida se enriquezca y el espíritu gane en jerarquía, gane en calidad espiritual para comprender a su Creador. A esto se le llama divina reencarnación, que significa conocimiento que reconoce una unión o una alianza con las virtudes en estado de inocencia. Toda inocencia se une a un sol, en el caso del hombre, se une a un espíritu sol, tal como un pequeño imán siente la atracción de otro mayor. Todas las reencarnaciones son hechas por la participación del Divino Padre Jehová, pues en todas partes está. La mayor de las veces su divina presencia es invisible, pues hasta en lo invisible está. La divina reencarnación es matemática viviente, es cálculo solar, es magnetismo salido del Padre, es la Trinidad en su propia extensión, que adquiere todas las formas geométricas, tal como las imágenes con que se muestran las infinitas individualidades que siempre nacerán y jamás serán igualadas en sus libres albedríos, ni en el espíritu, ni en la materia, ni en sus ideas, ni en sus físicos. Toda vida se muestra a sí misma en el reino, es decir, conversáis en vuestro todo, conversan vuestras 318 virtudes con vuestro cuerpo físico, conversan las moléculas, las células, los poros, los cabellos, la sangre, los huesos y todo cuanto tenéis. Ni lo más mínimo deja de conversar en el reino, todo lo puede el Padre. Estas divinas conversaciones son telepáticas y verbales, son previas a la reencarnación misma. De verdad os digo que la reencarnación es el alfa y la omega del Verbo divino. Sin los nacimientos nadie se conocería, nadie progresaría, nadie avanzaría en sabiduría, nadie vería al Padre, porque al Padre se le ve según la evolución, según la sal de la vida ganada, según el mérito espiritual ganado, según el sudor de frente. La reencarnación corresponde a la divina parábola: todo espíritu nace de nuevo, vuelve a la vida, porque teniendo la herencia eterna del Padre, puede conocer vidas por toda eternidad. Lo que se recibe del Padre no se tiene ni principio ni fin. El origen de una reencarnación es un deseo solar, es producto del amor entre los soles. El divino mandato que dice hágase la luz se remonta a eternidades atrás
antes de los actuales soles. Y de verdad os digo que los actuales soles y los que han habido fueron también como vosotros, fueron criaturas de carne, fueron monitos humanos en mundos que ya no están. Los mandatos del Padre no tienen ni principio ni fin. Pregunta: ¿no se os enseñó que vuestro Dios no tiene ni principio ni fin? Claro que se nos enseñó. Se nos viene enseñando desde que yo recuerdo en las Sagradas Escrituras, desde hace mucho tiempo atrás. Pero siempre el Padre nos invita a hacer este análisis con esa pregunta tan profunda, porque a veces el Padre nos considera que tiene que volvernos a hacer preguntas tan sencillas para hacer reaccionar al Espíritu, porque el Espíritu se duerme, queda en ese dormir que no quiere despertar. Entonces el Padre llega a través de esta pregunta tan sencilla que tienes que buscar la respuesta o sí. Aquí no hay como que, ay, ¿qué significa esto? No lo entiendo, no. Pregunta el Padre: ¿no se os enseñó que vuestro Dios no tiene ni principio ni fin? Sí se nos enseñó. Pero toma la criatura el despertar. Los espíritus humanos son salvos venidos de otros mundos, mundos de expiación, como lo es la tierra. Además, es un mundo de pruebas relativas. En todo mundo se vive lo que ya se vivió. Nunca debéis olvidar que todo espíritu nace de nuevo y muchas veces renace en un mismo mundo. Es una reencarnación que vuelve sobre sus pasos, reencarnación o nacimiento reconocido que muchas veces pide el espíritu reconocer lugares que conoció en otras existencias. De la palabra reencarnación surge nacer y formar en carne una nación. Por lo tanto, reencarnar o nacer es lo mismo. Es una ley que se puede expresar de muchas maneras y siempre es la misma ley. Los llamados cristianos que fueron y aún son egoístas tendrán que reconocer esta verdad universal. Esta ley está en la misma Biblia. Negaban una verdad con ignorancia voluntaria. Si estaba en sus Biblias, pregunta el Padre, ¿por qué no lo sabían? Y el Padre da respuestas. Os lo diré. Porque los tales son falsos profetas de mi palabra, que nunca se tomaron el trabajo de estudiarme, sabiendo muchos de estos falsos que el que busca encuentra. Vean pues, ¿cómo es posible que los llamados cristianos ignoren de una gran manera, a granel, lo que el Divino Padre en su divina voluntad siempre nos expone? ¿Sí? ¿Por qué razón, si todo estaba escrito en la Biblia, lo han ignorado? Es muy conocido que muchas sagradas escrituras han sido malversadas, alteradas, porque les conviene al sistema, le conviene, e incluso a esos pastores que lucran, le hacen cambios para atraer gente, lavarles el coco, hacerles un lavado de cerebro, conseguir la parte económica que es la que más les gusta, a costas del sufrimiento del ser humano. Y eso es ingratitud para el Padre. Hay que tener cuidado, hermanos, en saber a quién se sigue y a quién se sirve en este mundo, porque los falsos profetas están ahí, toque y toque puertas para que aflojen el billetito. ¿Sí? Hay que tener muy cautos con esa parte. Dice el Padre: la reencarnación es la entrada de un espíritu a la carne, es nacer de nuevo a la vida en la carne, porque antes había estado, porque todo espíritu nace de nuevo, y la primera carne que tuvo todo espíritu fue carne gaseosa, y ante esa primera carne era una inocencia solar, un querubín de fuego, era físicamente como la perla brillantísima, y su mundo eran los mares de leche de la madre solar Omega. Quiere decir que la inocencia tiene sus universos vivientes, y uno de los más sublimes premios para todo espíritu es visitar sus universos de origen, su lugar
de principio, cuyo color es de cielo blanco. Todo espíritu que ha visitado la galaxia de la inocencia pierde el conocimiento ante tanta belleza, y esa impresión le acompaña por muchas existencias. La fuerza divina abarca creaciones y mundos nuevos y perfecciona a los que ya han creado. Es por eso que nacéis de nuevo. Por lo tanto, sacaros de la cabeza la idea primitiva de que solo se vive una vez. Esa concepción de la eternidad es propia de seres poco evolucionados pertenecientes a los planetas polvos, seres mortales de efímera carne, seres que aún no saben en su propio origen galáctico, solo saben que tienen que rendir cuenta ante su eterno creador. La imperfección de todo espíritu humano hace que éste necesite de sus futuras existencias para poder conocer lo que no conoce. Lo que no conoce necesita de un auténtico mérito, y para lograr mérito en las futuras sensaciones que el espíritu no conoce, es que el espíritu se le hace necesario conocer formas de vida. Es por eso que se os enseñó: quien no naciere de nuevo no ve el reino de Dios. Todo espíritu nace de nuevo sin haber vivido. No habría ni premio ni castigo. Si en el mundo existen infinitas situaciones en el vivir de cada uno, se debe a que vivisteis antes y sus consecuencias se ven ahora. Lo que no se da en una existencia se da en la otra. Ya, hermanitos, vean pues, esta parte es lo que significa la reencarnación. Ahora vamos a pasar a la parte más. Les he leído un fragmento de la reencarnación. Ahora les voy a leer el completo fragmento de la resurrección para que la podamos ampliarla un poco más, hermanos. Dice el Padre: hay que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Se extravían buscando el nacimiento, sabiendo que existe, que solo se nace una vez. Para cada vida, mis divinas parábolas se caracterizan por la sencillez y la humildad. ¿Qué más sencillo que pensar en su propio nacimiento? ¿Qué más sencillo que pensar cómo se viene a la vida? Es cierto que nacer de nuevo también significa rehacer una vida con nuevas ideas con respecto a la antigua, pero eso está dentro de las leyes del mundo, corresponde a la propia experiencia vivida por el Espíritu. Mi divino nacer de nuevo se refiere a la eternidad. Es ley divina, es ley celestial, no es ley del mundo. Si fuese ley mundana, la criatura humana jamás entraría al reino de los cielos, aunque estuviese sobrado mérito para ellos. Estaría su destino sujeto eternamente a la muerte. Nacer de nuevo significa volver de nuevo a la vida, volver a los planetas, perfeccionarse en alianza con la materia, significa tener nuevos divinos planes de vida, significa habitar las moradas planetarias, significa avanzar hacia el infinito conocimiento que no está encerrado ni reducido a una sola existencia. Está en cualquier punto del espacio, pues si estoy en todas partes, significa que todo es viviente. La resurrección. Vamos a buscar, entender, ampliar el tema de la resurrección. Aquí el Padre Eterno nos muestra las pautas y el conocimiento revelado de la resurrección. Esta lectura, esta conferencia está siendo traída a ustedes por cortesía de Divina Revelación alfa-y-omega.com. Como siempre, agradezco su tiempo y su paciencia para aprender juntos. Vamos a ver qué dice la resurrección. Revelaciones dictadas por escritura telepática por el Padre Eterno al enviado Alfa y Omega nuevamente. La resurrección de toda carne es la restitución del magnetismo que todo espíritu poseía antes de pedir la vida humana. Todos eran eternos en la individualidad espiritual. La resurrección de la carne es una ley de renovación magnética en que los poros y células son activados de nuevo. La transformación es instantánea y todo resucitado en carne y lo será hasta ser un niño o niña de 12 años. La resurrección de la carne es volver a ser un niño. La carne en estado de vejez es transformada de nuevo a carne de niño. La divina ley que fue lenta en daros la vida
desde el vientre de la madre, ahora será instantánea, renovando a la velocidad del pensamiento. El Hijo solar Cristo, todas las células y moléculas de carne gastadas, he aquí una divina ley que es ley normal en el macrocosmos llamado reino de los cielos. La resurrección física es la transformación de ancianos adultos a niños de 12 años de edad. En esta parte, hermanos, el Padre siempre cumple lo que promete. Le corresponde a la criatura decidir si quisiera ser resucitado a niño o niña de 12 años. Y este es un premio y un mérito que todos podemos ganar a través de buenas acciones, cambiando tu sal de vida, mejorando tu sal de vida, leyendo al Padre como nunca antes, a través de sus divinas escrituras, sus divinos evangelios y los rollos del correo de Dios que están disponibles para poder ganar premios, ganar experiencias, porque el Padre dice que por cada letrita que el ser humano, sus hijos, le lee, es un puntito de luz. Así que motivaos, hermanitos, para que puedan ustedes también lograr estos méritos. La resurrección física es la transformación de ancianos adultos a niños de 12 años de edad. Esta ley de transformación fue enseñada como la resurrección de toda carne en el divino Evangelio de Dios. La resurrección os viene a enseñar que de lo muerto saca vida, porque lo muerto es una forma de vida opuesta a la luz. De verdad os digo que la muerte tiene infinitas formas. El número viviente a nadie reconocerá si éste violó la ley del Padre en lo que pidió como una prueba. Esto no reconocimiento incluye la no resurrección de sí mismo. Pierde la sublime oportunidad de cambiar la carne mortal por carne inmortal, porque el número viviente de la eternidad participa en el divino proceso de la resurrección de los cuerpos de carne perecibles. La divina resurrección de toda carne será maravilla suprema en el planeta. Mares humanos seguirán por todas partes al Hijo de Dios, y Él volará sobre las multitudes que oscurecerán al sol. Naciones enteras abandonarán sus tierras por ir detrás del Hijo del Hombre. Todos, sin excepción alguna, sentirán la fascinación de volver a ser un niño. He aquí el llorar y crujir de dientes de los primeros que, viendo los rollos del Cordero, no creyeron. Con la resurrección de toda carne se cierra para la tierra todo un mundo de pruebas. El mundo alfa llega a su fin y se inicia el mundo omega, y nada quedará del pasado, todo pasará. Los hambreadores que ya partieron de este mundo serán resucitados de entre los muertos. Esto que es imposible para los hombres no lo es para el Creador de toda vida. Los que en la prueba de la vida dijeron en sus conversaciones y comentarios que tal resurrección era imposible, por sus propios ojos lo verán. El espanto y el pavor se apoderarán de ellos, el terrible miedo de haberle negado el poder al que todo lo puede. Estas criaturas que nada quisieron saber del más allá en la prueba de la vida serán ridiculizadas y avergonzadas. Ninguna de ellas será resucitada a carne eterna, ninguna volverá a ser de nuevo niño o niña en este planeta. La exigencia para merecer tal premio era sencillamente creer. Jamás existió algo tan sencillo. Con tremendo premio había que desprenderse en algo del propio yo. Había que tomar una actitud humilde frente a lo que no se conocía en la prueba de la vida, pero lo había anunciado el Divino Padre Jehová en su divino Evangelio. Fíjense pues, hermanos. O sea que aquí es creer para merecer. Si tú crees que hay reencarnación, hay reencarnación. Si tú crees que hay vida, hay vida. Entonces nada queda inhabilitado. Todo lleva un orden de cosas para el divino creador, que Él todo lo puede. Sin eso no podemos avanzar, hermanitos. Perdón, un momentico. Siempre que me toca leer se me seca un poquito la garganta y pues un poquito de agüita de coco
refresca la garganta. Bien, la partida de los espíritus, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Ahora bien, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Para Él todos viven. Lucas 20:38. Revelaciones dictadas por escritura telepática por el Padre Eterno al enviado Alfa y Omega. La ciencia celeste es ciencia del Espíritu y todos tenéis un Espíritu. Por lo tanto, nadie estará al margen de ella. Si todos tenéis un Espíritu, nadie querrá que su Espíritu se condene, porque nadie quiere la muerte, aun ignorando en su esencia lo que es la muerte. La muerte física es sólo una transformación para el Espíritu. Las moléculas de la carne se disgregan, se vuelven polvo y desaparecen, pero su invisible magnetismo viaja por el infinito junto con el Espíritu. La muerte es propia de un sistema de vida llamada carne. Allá en microscópicos planetitas llamados polvos terrestres, cuando un espíritu humano de los mundos de la carne llega al reino de los cielos, es divinamente juzgado para ver si tiene mérito para ir a otro mundo mejor, que hay que nacer de nuevo para acercarse en perfección a Dios. La muerte es un pedido propio de la filosofía que se vive. Morir no es morir. Aquí nos Padre nos aclara qué significa morir. Presten atención, hermanitas, hermanos. Es muy importante que tengamos claro qué significa la muerte, porque muchos temen a esa palabra y la consideran como algo terrible, como que es el fin de los fines, ¿no? Y no es así. Aquí el Padre explica: la muerte es un pedido propio de la filosofía que se vive. Morir no es morir como la humanidad cree. Mi divino Hijo primogénito lo demostró. Él resucitó al tercer día. Fue una demostración de Padre solar, de una jerarquía que anulaba la muerte humana. Él se dejó matar porque así lo pidió en el reino de los cielos. Sólo así demostraba que la muerte es también relativa. De ella hay muchas opiniones diversas y relativas. Él venció todas esas opiniones, pues Él volvió. El espíritu humano, cuando deja su cuerpo de carne, que le sirvió como envoltura de prueba en la tierra, se ve reducido a una invisibilidad que es proporcional al magnetismo de la moral que el propio espíritu cultivó en la prueba de la vida. Por lo tanto, ningún espíritu humano se vuelve a encontrar con los que conoció en la tierra, porque los que crearon el extraño sistema de vida salido de las extrañas leyes del oro no les dieron una moral igualitaria, porque las leyes fueron desiguales y cuyo producto arroja una moral desigual. El Divino Padre no trata con muertos, trata con seres vivos que piden pasar por la experiencia de la transformación que vosotros los terrenales llamáis muerte. Vuestra muerte es el cese de toda vida. En vuestra dimensión lo que vuestros ojos ven, no ven. Es lo microscópico, no ven la salida del espíritu. Vuestro espíritu se reduce a lo más chiquitico y humilde que vuestra mente puede imaginar, y se reduce al grado que ni vuestros propios ojos de carne pueden ver la partida del espíritu. Cuando os llega la muerte, el espíritu se recoge hacia adentro, antes de emprender el regreso por su cordón solar, el lugar de donde salió, al punto de donde se hicieron los preparativos antes de venir a la vida, el lugar donde se hizo divina alianza con los elementos cósmicos para nacer en el planeta Tierra. Todo nacimiento es un ajetreo y el movimiento es una de sus características. Aún después de la muerte de vuestro cuerpo físico, todo espíritu emprende el retorno. El universo le atrae porque es un lugar del mismo. Fue creado, y de verdad os digo que las distancias y las experiencias que todo espíritu recoge en su viaje de retorno son infinitamente
mayores que las que conoció en la tierra, y el recuerdo de la tierra se la lleva empequeñeciendo a medida que más penetra el universo. Es entonces que el espíritu que se ilustró en la tierra comprende el significado de la parábola del polvo eres y al polvo volverás, y asocia el concepto lo microscópico hasta donde su mente pueda imaginar, porque la tierra en que habitó, perdón hermano, porque la tierra en que habitó se le daba reduciendo a un microscópico puntito perdido en el espacio y lo que es más desconocido en un resto del universo. A medida que el espíritu profundiza el universo, un sueño viviente se apodera de él, y las profundidades del sueño está el límite hasta donde puede llegar su magnetismo espiritual. Empieza a ser atraído hacia el lugar de donde fue creado. En vosotros ese lugar son los soles Alfa y Omega. Y de verdad os digo que todos los que fueron violadores de la ley del Padre se llenan de pavor cuando ven la realidad viviente. Este pavor se debe a que no fueron honrados consigo mismos. La duda y el no cultivo de la fe hacen de este pavor un dolor moral indescriptible. En cambio, el que estudió en la tierra y buscó a su manera la verdad, siente una sensación de felicidad y domina la maravilla ante lo que ve. Y de verdad os digo que es la cualidad y la calidad del sentimiento lo que causa ambas sensaciones, y entre ambos lados existe una variedad infinita de sensaciones y de grados de las mismas. Vuestro espíritu es como un microscópico sol que es atraído por otro mayor. La omega es atraído por la omega, es decir, el fin es atraído por la causa del fin. Una saturación magnética de fuego solar llamada vida humana llega a su fin. La espiral humana llega al punto de donde comienza la omega, llega al principio del círculo, el principio de la vida. Su viaje al lejano planeta Tierra fue lineal y igual su retorno, y de verdad os digo que el viaje de ida es igual al de vuelta. Se va y se viene por el mismo cordón solar. El viaje de ida, que es un futuro nacimiento, es un viaje de bebé. El viaje de retorno es un viaje de adulto, salvo los espíritus que pidieron retornar siendo infantes. El viaje tanto de ida como de vuelta de un espíritu es paralelo a la ruta dejada por el planeta hacia el cual se va. He aquí los destinos vivientes de los que viajan por el cosmos. Infinitas criaturas se encuentran en este colosal ir y venir, y el gentío espiritual oscurece a los colosales solos del macrocosmos. Espíritus y soles conversan discutiendo lo que se ve en vuestro mundo. Se ve en el cosmos, lo de arriba es igual a lo de abajo, mas arriba está el comunismo viviente y abajo el egoísmo de lo privado. El espíritu, a medida que se aleja, va perdiendo las proporciones que conoció en la tierra. El concepto tiempo ya no es el mismo. Desaparece ante él. Todo límite humano empieza a nacer en él proyectos que le relacionan con el infinito. Los conceptos humanos quedan perdiéndose en el infinito. Solo la sal de vida o la moral que vivió no se aparta de su espíritu. Y a medida que se va acercando al punto solar de donde fue creado, empieza a reconocer el divino lugar. Un sentimiento superior a su control hace que estalle en lágrimas y ve a sus padres solares que le sonríen. Cuando se llega al lugar de origen, la mayor parte de los espíritus pierde el conocimiento. Tan grande es la emoción y son ayudados por infinitas criaturas solares que amorosamente les dan aliento, y de verdad os digo que en ese supremo instante el ángel de la guarda del espíritu se aparece y también lo consuela. Mas vergüenza de vergüenza, millones y millones de espíritus negaron la existencia de su protector invisible, y muchos espíritus quisieran morir o desaparecer de allí mismo, porque la ingratitud sentida en la tierra lo rodea de un áurea negra, y ve que muchos ángeles se alejan de él. Y allí todos son telepáticos, le leen la mente y lo hacen con maravillosa naturalidad. Allí el espíritu ingrato
se lamenta de haber estado en la tierra, porque la gloria del Padre le rehuye, no hay pureza en él. Estar fuera de un cuerpo de carne después de la muerte es estar en una tiniebla que es proporcional al número de querubines que se conquistó en la vida. Vuestra lucha era y es entre la luz y las tinieblas, entre el bien y el mal. El bien y el mal también son querubines, y son ellos los que se os disputan en vuestro magnetismo espiritual. He aquí la causa de toda agonía en las puertas de la muerte. Aquí, si alguien tiene problemas para partir, es decir, que está en agonía, digamos, en su casa o en un hospital donde se encuentre, y le cuesta mucho partir, tiene sufrimiento, esa agonía se debe a que su conciencia no quedó completamente limpia. El áurea, como dice el Padre aquí, se contorna negra porque no hay en el espíritu los méritos suficientes para poder recibir el apoyo y la ayuda de su ángel de la guarda, que todos tenemos un divino ángel de la guarda, pero que en la tierra lo ponemos a prueba y lo ponemos a duda, pensando que si existe o no existe. Entonces, todas las acciones que se cometen mentalmente, el espíritu las paga, porque el Padre enseña que había que tener la fe, cultivar la fe por sobre todas las cosas, porque esta era la fe y la esperanza viajan juntas todo el tiempo, son paralelas. Entonces el Padre siempre nos pide tener la fe. Y el espíritu que tarda y entra en esa agonía de que no puede morir y no puede partir, es porque tiene el peso de la conciencia de que no hizo las cosas bien en la tierra. Y esa agonía cuesta para cuando el espíritu parte a presencia del Padre Eterno. En cambio, hay un gran número también de espíritus que no tienen ningún problema en partir. ¿Cuántas veces no hemos escuchado? Sí, pues sí, la abuelita estaba con su carita, con una sonrisita y no sintió dolor, se fue en paz. Esos espíritus son espíritus más plenos, fueron espíritus más limpios, fueron espíritus más bondadosos en la vida, aprendieron más del Divino Padre, se esforzaron en ser mejores en cada oportunidad. Por eso es que la partida de esos espíritus no tienen dolor, no existe el dolor, y al no haber dolor se avanza con plena luz hacia el lugar de origen. Dice el Padre, se pidió conocer la muerte porque el espíritu no la conocía, ni en el todo sobre el todo conocía la muerte. El número viviente, al aceptar reconocer la muerte, contribuyó con su desunión molecular numeral, y el todo sobre el todo pidió su propia sensación en grado numeral. Es por esto que las agonías previas a la muerte no son iguales ni en sensaciones ni en duración. Toda muerte, sea cual fuere, el todo sobre el todo, molécula por molécula, participa de la misma. Este proceso de desunión molecular pidió su ritmo, sus sentimientos, su instante de partida, sus características en el instante de partida, como las sensaciones que no se conocían. El número viviente participa en la muerte, molécula por molécula, de a una por una. Cada poro de carne en el momento de la muerte se desprende del fuego del espíritu con un ritmo que es proporcional al número viviente del grado de importancia que el espíritu dio a su moral viviente durante la prueba de la vida. Aquí hay cuerpos que cuando parten, a veces todo el cuerpo del que está partiendo se siente, cuando lo tocas, se siente como tibio, ¿no? Le hablas, le sacudes, le mueves, pero no te responde. Pero su cuerpo todavía está tibio. A este enfriamiento del espíritu es al que se refiere el Padre. Ese fuego sale lentamente y no le abandona. Pero hay otros cuerpos que mueren y casi los tocas y ya están helados como una nevera. Y eso se debe a que el desprendimiento de ese espíritu no tuvo la sal de la vida con un fluido atado de conocimiento en su ser. Por esa razón es que sucede esto.
Dice el Padre, cuando vuestro cuerpo se pudre, emana fluidos, son gases cuya filosofía es la descomposición, lo opuesto a la perfección, y de estos gases sale un magnetismo que viaja al cosmos y regresa a su punto de origen, y llegando a su punto de origen se vuelve gas gigantesco, porque todo humilde y microscópico es grande en el reino de los cielos. Este proceso de microbio a gigante lo efectúa el desarrollo interno del gas magnético. En el macrocosmos todo entra y se transforma. Allí el libre albedrío piensa y lo pensado se materializa en él. Lo más corriente es que se materialice la propia filosofía del propio pensar, y de verdad os digo que allí se encuentran frente a frente espíritu y materia, espíritu y carne, el influenciador y el influenciado, la causa y el efecto. De verdad os digo que este encuentro es muy doloroso para un espíritu que violó la ley. Vean pues, aquí el Padre, no nos enseña bastante, de verdad, cómo cuando la ley de Dios se viola, eh, tiene influencias y tiene un precio que pagar. Y bueno, dice el Padre, cuando vuestro cuerpo se pudre, emana fluidos con gases cuya filosofía es la descomposición, lo opuesto a la perfección. Y de estos gases sale un magnetismo que viaja al cosmos y regresa a su punto de origen. Llegando a su punto de origen se vuelve gigantesco, porque todo humilde y microscópico es grande en el reino de los cielos. Este proceso de microbio a gigante lo efectúa el desarrollo interno del gas magnético. En el macrocosmos todo lo que entra se transforma. Allí el libre albedrío piensa y lo pensado se materializa en él. Lo más corriente es que se materialice la propia filosofía del propio pensar, y de verdad os digo que ahí se encuentran frente a frente espíritu y materia, espíritu y carne, el influenciador y el influenciado, la causa y el efecto. De verdad os digo que este encuentro es muy doloroso para un espíritu que violó la ley. Decidí regresar estas líneas para atrás para que lo quede un poquito más claro, hermanitos, hermanas, y puedan comprender que los actos aquí, cuando por ejemplo el ser humano gusta irse a las playas, ¿no? Entonces dice el Padre que lo más microscópico que te puedes imaginar te acusa frente al reino de los cielos. Si un porito de carne se queja frente al Padre, ese porito de carne que tenemos todos y lo ignoramos, dice que coge unas proporciones tan grandísimas en el reino de los cielos que el espíritu voltea a verlo y se llena de vapor, se va a llenar de miedo al reconocer que ese porito le acompañó en la prueba de la vida y que se está quejando al Padre de haberle expuesto ante la malicia de millones y millones de seres en el mundo. Vuestro cuerpo físico ha llegado a su punto de creación, recuerda su nacimiento, lo recuerda todo, se produce allí el recuerdo de todo sobre el todo. La espiral viviente recorre todo su pasado. Igual cosa hace el espíritu. El cuerpo siente la ausencia de su influenciador o de su espíritu, y el espíritu siente a su vez la ausencia de su cuerpo físico. No tienen quien influenciar. Cuando se encuentran separados espíritu y carne, se reconocen mutuamente y a veces se vuelven a armonizar en otras, y a veces se declaran enemigos. Esto último sucede cuando el pensar de la criatura no cumplió con la ley de Dios. La influencia dada por el espíritu al cuerpo es bajada en cualidad y calidad. No le hace entrar al reino del Padre, y ambos se culpan mutuamente. He aquí una revelación que enseña el significado de la parábola que dice: solo Satanás se divide a sí mismo, porque la lucha entre el espíritu y la carne los conduce a dividirse las 318 virtudes del pensar humano. También participan de la discusión. Todos tienen libre albedrío como lo tiene el espíritu y la carne. Sucede que el libre albedrío es universal y las virtudes buscan a otro espíritu sol, si es que ellas no desean ser espíritus, y el espíritu violador queda solo. He aquí las tinieblas cercan al espíritu, porque no ven en él mandato alguno, solo ven la intervención de la divina del Padre. Jehová le salva. Nadie quiere la muerte, mas una gran parte de estas interrogantes le fue enseñada al hombre. Los divinos mandamientos son la luz para vencer la muerte.
No existe la muerte en la eternidad del espíritu, solo se muere en filosofía vivida y también se muere cuando esa filosofía viviente con que se alimentó un espíritu ha violado mi divina ley de amor. El llorar a los muertos es cosa de ciegos. Dejad que los muertos entierren a los muertos. Así fue escrito siglos atrás. ¿Qué significa esto, hermanos? Significa que la ignorancia llore a la ignorancia, pues todo adulto que ha vivido hasta ahora en el mundo jamás ha ceñido su modo de vivir de acuerdo a mis divinos mandatos. ¿Por qué el Padre nos quiere enseñar y nos dice que el llorar a los muertos es cosa de ciegos? Por algo nos lo indica el Padre. Y también aplica la sentencia donde el Padre dice, dejad que los muertos entierren a los muertos. ¿Qué significa también con esto? ¿Por qué? ¿Cómo un muerto va a enterrar a otro muerto? Podemos pensar en la vida humana que no tiene sentido lo que el Padre dice. Pero el espíritu humano está atrasado en entendimiento por una ceguera espiritual y esa ceguera espiritual no le permite pensar correctamente hacia qué se dirige esa palabra. Dice el Padre que un muerto que ha vivido como un católico y muere, entonces viene el resto de la familia, le hacen un ritual, lo entierran, todos lloran y ahí va la ceguera espiritual. Por eso es que el Padre dice dejar que un muerto entierre a otro muerto, porque tanta ceguera tiene como el que murió como el que lo va a enterrar. A esto el Padre hace referencia, no yo, el Padre. Yo solamente estoy dándoles una explicación un poquito más amplia para que podamos comprender todos a qué el Padre se refiere. El llorar a los muertos es cosa de ciegos, dice el Padre. Dejad que los muertos entierren a sus muertos. Así fue escrito muchos siglos atrás. Significa que la ignorancia llore a la ignorancia, ¿sí? ¿Qué más palabras claras puede el Padre ejercer para que podamos entender? Que la ignorancia llore la ignorancia, pues todo adulto que ha vivido hasta ahora en el mundo jamás ha ceñido su modo de vivir de acuerdo a mis divinos mandatos. Les voy a leer, hermanos, el título 2420. Este divino título dice: en la prueba de la vida surgió un extraño comercio con los muertos. Este escandaloso comercio salió de la bestia. Los creadores del mundo de las leyes del oro no tenían Dios, y si lo hubiesen tenido, no habían permitido tal comercio con los muertos. 3/4 partes de este extraño comercio lo pagan los creadores del llamado capitalismo, y 1/4 recae sobre los que dejaron que los obligaran. El mundo de la prueba olvidó la sencillez para con sus seres que habían partido de la vida. La sencillez consistía en cremarlos y no en perpetuarlos, porque se había enseñado que el Hijo de Dios resucitaría a vivos y muertos. Es decir, que el divino juicio de Dios todos se encontrarían. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que se inspiraron por los divinos avisos de Dios a que puedan entrar los que se inspiraron por lo de los hombres. Vean pues la sentencia de este divino título, ¿no? Aquí van los rituales que la Iglesia Católica ha enseñado, ¿no? Que te ponen tu agua bendita, que empéndete estos ¿cómo se llaman esas velas gruesas que ponen? No sé ni cómo se llaman. No sé, no tengo el nombre, nunca lo investigué. Pero ponen esas velotas gruesas en cada esquina, ¿no? Rituales innecesarios. El Padre recomienda, por sobre todas las cosas, que el cuerpo sea cremado, esparcido. Eso es lo mejor que se puede hacer para evitar que los gases de la carne contaminen lo que es la atmósfera también. Tengo otro divino título que les voy a compartir y este queda para el análisis de todos ustedes, hermanitos, hermanitas. Título 2441. Vean este título. En la prueba de la vida fueron muertos los que se ilusionaron con lo que tenía límites.
porque en el divino juicio de Dios se temerá más el no poder entrar al reino de los cielos a que a la muerte misma, y surgirá el término muerto. En las criaturas es mayor el pavor de no ver a Dios, que le creó, que la muerte misma. Es por esto que se escribió: dejad que los muertos entierren a sus muertos, lo que equivale a decir: dejad a los que no entrarán al reino de los cielos, que entierren a los que tampoco entrarán. Escribe Alfa y Omega. ¿Qué les parece, hermanitos? Y por último, les dejaré con los 10 mandamientos para que los puedan examinar junto conmigo y los tengamos presentes como la divina vara, porque todavía los mandamientos nos pueden salvar si los aplicamos en nuestras vidas. El primer mandamiento dice: amarás a tu Dios y Creador por sobre todas las cosas, y a tus semejantes como a ti mismo. Segundo mandamiento: no adorarás imagen ni semejanza alguna. Tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto mandamiento: acuérdate del día de reposo y oración. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, porque en 6 días Jehová hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Este cuarto mandamiento siento que nos está cayendo como anillo al dedo a todos nosotros, a los que están detrás de pantalla y a mí, porque el Padre laboró 6 días y el séptimo día lo utilizó para reposar y para bendecirlo, y lo santificó el Padre eterno. Y este día es para alabar y ensalzar al divino Padre eterno, Jehová, por todo, por cuanto nos concede y nos da. Yo siento que debo agradecerles infinitamente, hermanos, hermanas, por su tiempo de poder aprender junto conmigo en estas conferencias que se están llevando literalmente todos los santos días para ensalzar al Padre eterno. El quinto mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto mandamiento: no matarás. Séptimo mandamiento: no cometerás adulterio, no fornicarás. Octavo mandamiento: no robarás. Noveno mandamiento: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no mentirás. Décimo mandamiento: no codiciarás los bienes ajenos. Fueron escritos por el dedo de Dios. Éxodo 31:18. Pero más fácil es que el cielo y la tierra pasen, que un ápice de la ley deje de cumplirse. Lucas 16:17. Basado en las Sagradas Escrituras. Éxodo 20, Deuteronomio 5 y los rollos de la doctrina del Cordero de Dios, del Alfa y Omega. Como siempre, agradeciendo al Divino Padre por permitirnos leerlo, escucharlo, tener su sabiduría presente en nuestras mentes, que quede manifestado, hermanitos. Es algo maravilloso, que es como una alegría, que te sientes como si te ganaras un premio es un premio de la eternidad la que se gana efectivamente. Por eso es que yo me emociono, me alegro tanto cuando leo al Padre, porque me llena de entusiasmo, me llena de energía y me siento una protección tan linda cuando leo al Padre y lo comparto con tanto gusto para todos ustedes, hermanos. Para leer al Padre no hay tiempo, lo sabemos. Y hoy día decidimos hacer las cosas pues con mucho cariño, con mucho cariño. Vamos a empezar a trabajar en mantenernos siempre con buen ánimo, con una espiritualidad sólida. Y yo desde acá, desde el rebaño de Norteamérica, en el estado de California, les digo muchísimas gracias, hermanos, hermanas, por su sintonía en otro día más de transmisiones, de conferencias, traído a ustedes por cortesía de Divina Revelación Alfa y Omega.
Soy el hermano Santiago. Les agradezco y los sorprendí esta mañana, creo que a todos, porque no es primer domingo que hago una conferencia y bueno, de verdad me sentí muy feliz, muy a gusto. Espero que el Divino Padre me siga permitiendo hacer colaboraciones para engrandecer su nombre cada día de la semana, porque esto es un premio que ya estaba destinado para todos. Había que leerlo y entenderlo porque así está escrito. Por mi parte, hermanos, les pido por favor compartan este programa con las diferentes redes sociales. Necesitamos crecer, necesitamos darle el mensaje a la humanidad para que se enteren que los rollos del Cordero de Dios están presentes 24/7 a través de la página web divinarevelacionalfayomega.com de manera gratuita. Por mi parte les agradezco su sintonía y su tiempo. Espero que de verdad que hayamos aprendido mucho el tema de hoy y les haya dejado más claro a todos nosotros lo que significa que es el significado de lo que leímos hoy día, sí, que está basado en el título que les escribí al inicio de esta conversación, que viene siendo la encarnación, la reencarnación y la resurrección. Allí hay mucha información para los que dudan y los que conocen y desconocen qué significa la muerte y la resurrección de la carne. Por mi parte, hermanos, les agradezco nuevamente. Dios les bendiga enormemente, les cuide en todas sus actividades del día, donde quiera que se encuentren, que siempre tengan al Padre Eterno en sus mentes, pongan el sello de Dios, porque es muy necesario que esté entre sus mentes y sus corazones el sello del Padre Eterno, que es el único que da y quita. Por mi parte, agradezco nuevamente por este bendito día al Divino Creador, y conmigo será hasta en otro momento. Dios les bendiga. Gracias.